Hola, mi nombre es Tania Jimena Bretón Sánchez y voy a hablar sobre el sistema digestivo. Este se encarga de la recepción, de la reducción, absorción, digestión y eliminación del alimento. Se extiende desde la boca al ano y está compuesto por la boca, faringe, tubo digestivo y órganos accesorios como dientes, lengua, glándulas salivales, hígado y páncreas. El tubo digestivo es un conducto que se extiende desde la faringe al ano y está compuesto por el esófago, por la faringe, el esófago, el, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Este está cubierto por una mucosa, seguido de una muscular, y en la parte del abdomen está cubierto por el peritoneo. El primer componente que inicia con el sistema digestivo, con este tubo digestivo, es la boca, que se encarga de, o sea, recibe el alimento, lo mastica para hacerlo más blando, para que entre al tubo digestivo. Como podemos ver, está delimitado lateralmente por los carrillos. Ventralmente tenemos al paladar duro. Caudalmente está delimitada por el paladar blando y ventralmente está delimitado por una parte de la mandíbula. Como podemos ver, aquí tenemos algunos componentes de esta. Aquí tenemos la lengua, el frenillo lingual, que es el que sostiene a la lengua, la carúncula sublingual, y dentro del paladar blando tenemos a las tonsilas palatinas, y pues aquí tenemos a los dientes, están los caninos, los incisivos, y hasta atrás tenemos los premolares y los molares. Dentro de la cavidad oral tenemos a las glándulas salivales. Estas glándulas se encargan de secretar saliva para la protección de mucosa y humedecer el alimento para facilitar su acceso hacia la faringe. Estas se dividen en glándulas mayores y glándulas menores. Dentro de las glándulas menores encontramos a la glándula palatina, que se encuentra a nivel del hueso palatino, a la glándula bucal, que se encuentra a nivel de los carrillos, y a la glándula labial, que se encuentra a nivel de los labios. Dentro de las glándulas salivales mayores, como podemos ver en la imagen, encontramos a la glándula parótida, a la glándula mandibular, a la glándula sublingual y a la glándula cigomática en el caso de perros. Esas glándulas se encuentran del lado derecho e izquierdo del plano mediano. Empecemos con la glándula parótida. Como podemos ver, tiene forma de V, se encuentra ventralmente al oído y tiene mayor secreción de saliva. Secreta su saliva por medio del conducto parotideo a nivel del cuarto premolar superior o tercer premolar superior en el caso de carnívoros. Tenemos ahora la glándula mandibular. Esta es muy pequeña, tiene forma ovoide y es aplanada. Secreta la saliva por medio del frenillo lingual, que como ya lo mencioné es el que sostiene a la lengua. Ahora está la glándula sublingual, que está rostralmente a la glándula mandibular. Y su conducto de secreción es el frenillo lingual o carúncula, que es igual que la glándula mandibular. Y esta glándula, la glándula sublingual, puede llegarse a romper por el uso de collar. Si una persona jala muy fuerte la cuerda la correa de su perro, puede llegar a romper la glándula sublingual. Otros órganos accesorios que tenemos en la boca son los labios. Estos son órganos membranosos cubiertos por una mucosa, unidos lateralmente por la comisura labial. Como podemos ver, en el caso de caballos es muy móvil y aquí vemos un caballo realizando el reflejo de Flemen, mientras que en cerdos pues no es tan funcional. Otro órgano accesorio que tenemos en la boca es la lengua. Esta presenta una raíz, un cuerpo y un vértice.
La raíz se encuentra sobre el basiloides. La lengua presenta un músculo llamado lisa y tiene movimientos de prensión, lamido y manipulación del lenguaje y del alimento. También presenta papilas gustativas y mecánicas. Las papilas mecánicas ayudan a la lengua a arrastrar el alimento a la parte caudal y las papilas gustativas se encargan de captar los sabores de los alimentos. Tenemos las papilas fungiformes, foliadas, circunvaladas, valladas, cónicas y en el caso de los gatos tenemos papilas filiformes que le ayudan al gato a raspar la carne del hueso. En el caso de aves, la lengua no es muy funcional, no es muy móvil. Y aquí esta es una lengua de un bovino y esta parte que se ve aquí es el rodete de la lengua que le ayuda al bovino a impulsar el bolo alimenticio hacia la parte caudal de la lengua y pues llevarlo hacia la faringe. Otros órganos accesorios que tenemos en la boca son los dientes. Estos se encargan de triturar el alimento para que pueda pasar con mayor facilidad a la faringe. Los espacios donde están incrustados estos son los alvéolos y podemos entender que los dientes se dividen en grupos gracias a la heterodoncia. Estos grupos son incisivos, caninos, premolares y molares. Los incisivos no los presentan los bovinos. Las articulaciones que tenemos en los dientes es la gónfosis, que es una articulación fibrosa. Vemos que los dientes presentan caras. Tenemos una cara oclusal, que es la parte libre del diente. Tenemos una parte vestibular, que esta se encuentra próxima al vestíbulo oral. El vestíbulo oral es el espacio que hay entre los dientes y los labios. Tenemos una cara mesial y una cara distal y también tenemos una superficie lingual que es el contacto de los dientes con la lengua y bueno, vemos que los dientes, dentro de los dientes se presentan partes, tenemos la corona y la raíz. Dentro de la corona está el esmalte y la dentina, tenemos el cemento. Tenemos la cavidad pulposa y tenemos dos tipos de dentina, la dentina de reemplazo y la dentina sensitiva. La cantidad de dientes que hay se representa por medio de fórmulas dentarias. Para esto, cada grupo se presenta con la primera letra del nombre. Por ejemplo, los incisivos con la letra I, los caninos con la letra C, los premolares con la letra P y los molares con la letra M. Aquí tenemos el ejemplo de los dientes que hay en cada especie. En los caballos, en los temporales, aquí tenemos un 2, es decir, que están de los dos lados del plano mediano, del lado derecho y del lado izquierdo. Tenemos de los incisivos 3 superiores y 3 inferiores de cada lado. Tenemos de los caninos 0 superiores y 0 inferiores y de los premolares 3 superiores y 3 inferiores. En total, de dientes temporales, los caballos tienen 24 dientes. Ahora, de los permanentes, igual está aquí un 2, que está de los dos lados del plano mediano, derecho e izquierdo. Incisivos hay 3 superiores y 3 inferiores, caninos un superior y un inferior. De los premolares, 3 o 4 superiores y 3 inferiores. Y de los molares 3 superiores y 3 inferiores. En total se tienen 40 o 42 dientes totales de los permanentes. En el caso de perros temporales, igual tenemos aquí el 2. Sí, tenemos aquí el 2. Los incisivos tienen 3 superiores y 3 inferiores. Los caninos tienen un superior y un inferior. Y los premolares tienen 3 superiores y 3 inferiores. En total se tienen 28 temporales de los perros. Y de los permanentes tenemos igual el 2, de los incisivos 3 superiores, 3 inferiores, de los caninos un superior y un inferior, de los premolares
4 superiores y 4 inferiores, y de los molares 2 superiores y 3 inferiores. En total se tienen 42 dientes permanentes en los perros. De los bovinos temporales tenemos 0 incisivos superiores y 3 incisivos inferiores. Caninos 0 superiores y 1 inferior. De los premolares 3 superiores y 3 inferiores. En total se tienen 20 dientes de los temporales en bovinos. Y de los permanentes tenemos 0 superiores de los incisivos y 3 inferiores. De los caninos se tienen 0 superiores y 1 inferior. De los premolares se tienen 3 superiores y 3 inferiores. Y de los molares se tienen 3 superiores y... Ahora pasemos al paladar, que se divide en paladar duro y paladar blando. Para representarlo mejor, aquí tenemos una imagen del paladar de un bovino. Podemos saber qué es el paladar de un bovino, ya que, como podemos recordar, carecen de incisivos. Entonces, este es el paladar duro, paladar blando. Dentro del paladar duro tenemos el rodete coronario, la papila incisiva que está entre los rodetes. Tenemos la papila incisiva pertenece al órgano vomeronasal. La división que hay en el paladar duro se llama raté. Y estas partes de aquí, estas líneas de aquí, son las crestas palatinas donde hay vellosidades palatinas. El paladar blando se comunica con la faringe, la orofaringe, la nasofaringe y la otofaringe, y con el arco palatogloso, el cual ya lo habíamos visto anteriormente dentro de la boca. En esta parte, esto de aquí es el arco palatogloso y dentro de este están las tonsilas palatinas. La siguiente parte del sistema digestivo es el esófago, el cual se extiende desde el cuello hasta el abdomen y se encuentra del lado izquierdo del plano mediano. Este se divide en porciones, las cuales son porción cervical, porción torácica y porción abdominal. Porción cervical a nivel del cuello, porción torácica a nivel de la cavidad torácica y porción abdominal a nivel de la cavidad abdominal. Aquí tenemos el hiato esofágico, el cual es la entrada de la porción torácica a la porción abdominal del diafragma. El diafragma como que hace un espacio para permitir la entrada del esófago. Aquí tenemos el cardias, el cual es la entrada del esófago al estómago y evita el reflujo del estómago al esófago y tiene un músculo liso bastante fuerte. Aquí tenemos el estómago, que se puede definir como la dilatación del esófago en la parte abdominal. Uno de los problemas que puede tener el esófago es el megaesófago, el cual es la dilatación del esófago a nivel del cuello o en la parte torácica. Y se presenta por genética o presencia de bacterias o de parásitos. Y uno de los síntomas es que el animal puede presentar vómitos y en el megacolon se puede romper el hiato esofágico por la presencia de Spirocheca lupi, que es el parásito del esófago, es un nemátodo, o hernias esofágicas. Después del esófago viene el estómago, el cual, como ya lo dije, es una dilatación de la parte del abdomen del esófago. Este se encarga de la absorción y fermentación de nutrientes. Es un órgano intratorácico, que quiere decir que parte de él se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Y su situación anatómica es del lado izquierdo del plano mediano. Presenta dos caras, una cara parietal y una cara visceral. Dentro de la cara parietal es donde está la curvatura mayor y la cara visceral es donde se encuentra la curvatura menor. En la curvatura mayor es donde encontramos el ligamento gastroesplénico y en la curvatura menor es donde se encuentra el ligamento gastrohepático.
El estómago tiene un músculo liso que tiene fibras transversales, longitudinales y circulares y se encargan de los movimientos del estómago. Los movimientos que hace el estómago son peristálticos, que hace que el bolo alimenticio descienda y ascienda. Los rumiantes presentan un estómago simple, un estómago compuesto y un estómago verdadero, que lo vamos a ver más adelante. Y para los problemas que se puedan llegar a presentar en el estómago, como las úlceras gástricas, su tratamiento puede ser el omeprazol inyectado, que ayuda a la reparación de estas. Como se muestra en la imagen, podemos ver que el estómago se divide. Aquí tenemos el cardias, que es la entrada del esófago al estómago, el fondo, el cuerpo, el antro pilórico y el conducto pilórico o píloro, que es la división que hay del estómago al intestino delgado. Y es un esfínter que evita el reflujo del intestino hacia el estómago. Veamos ejemplos de estómagos de las especies. Aquí en la pantalla se muestra un estómago de un caballo, el cual tiene dos partes, una parte aglandular y una parte glandular. La parte aglandular carece de glándulas y la parte glandular tiene glándulas que sirven para humedecer el estómago. En la parte dorsal se ve como un saco. Los caballos presentan un saco ciego y la parte aglandular se divide de la glandular por esta línea que se conoce como margo picatus. Aquí tenemos el píloro, que es la conexión del estómago al intestino delgado. Luego tenemos el estómago de un cerdo, que a diferencia del estómago de un caballo, este es totalmente glandular. Tiene pequeñas partes aglandulares, pero la mayoría es glandular. A nivel del cardia se presenta un saco, que no se llama saco ciego, sino que se llama divertículo gástrico. El estómago de los bovinos es un poco más complejo. Este se divide en rumen, omaso, retículo y abomaso. El rumen se encarga de la digestión y fermentación del alimento. Aquí se originan los gases, se producen gases y ocupa la mayor parte del lado izquierdo del plano mediano. Es por esto que muchos órganos que deberían de estar del lado izquierdo se desplazan hacia el lado derecho, excepto el vaso, que surge del surco longitudinal y origina el ligamento gastroesplénico. Este se origina a partir de la séptima costilla hasta la pelvis y presenta dos caras. Una cara visceral que tiene relación con el abomaso, omaso, retículo, riñones, asas intestinales y útero. Y una cara parietal que tiene relación con las costillas. Y aquí se presentan los surcos. Tenemos el surco longitudinal, que es donde se origina el ligamento gastroesplénico, y un surco coronario. Esta parte del rumen se divide en dos sacos, un saco dorsal y un saco ventral. El saco dorsal se encuentra en la fosa del Ijar y es hacia donde se dirigen todos los gases. Y el saco ventral se encuentra en la planicie. Hay algo que sufren las vacas que se le conoce como timpanismo, que es cuando hay gran cantidad de gas en el saco dorsal y pues puede llegar a morir. El gas se puede liberar accediendo por la fosa del Ijar hacia el saco dorsal. La incisión que se haga se tiene que hacer forzosamente en la fosa del Ijar, nunca en la planicie, nunca en el saco ventral. Y las incisiones que se realizan o los planos musculares que se tiene que incidir es la piel, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo transverso y el peritoneo parietal. El rumen está cubierto por una mucosa, que es la mucosa del rumen, que es conocida como pancita,
y está en forma de toalla y tiene vellosidades pequeñas y es aglandular. Ahora, el retículo se encarga de la fermentación y obtención de proteínas. Se encuentra a la izquierda del plano mediano, es un órgano intratorácico, es decir, que parte de él se encuentra en la cavidad torácica y hay que tener cuidado con esto ya que si llega a entrar algún cuerpo extraño como clavos o algo así puede llegar a perforar el diafragma hasta llegar al corazón y provocar una peritonitis. Entre el retículo y el rumen hay un surco, no tiene proyección y su mucosa está en forma de panal. El omaso se encarga de oprimir el alimento y el líquido regresarlo hacia el retículo. Es circular y se encuentra a la derecha del plano mediano. No se puede abordar ya que pues de este lado están las asas intestinales, entonces pues no es imposible ingresar. Pues como ya lo dije, exprime el contenido de lo consumido y bueno, ahora el abomaso es un estómago glandular, tiene gran cantidad de glándulas, secreta jugos gástricos, realiza la digestión y el contenido del omaso pasa al abomaso y el líquido regresa al rumen. Se encuentra a la derecha del plano mediano. En la curvatura menor se encuentra el ligamento gastrohepático y pues como en el rumen está el ligamento gastroesplénico, la curvatura mayor no presenta ligamento y es por esto que puede llegar a haber una torsión del abomaso debido a esta falta de ligamento. La siguiente porción del tubo digestivo es el intestino delgado, que es un órgano tubular que inicia por su conexión con el estómago por el píloro y termina con su conexión con el intestino grueso. Está sostenido por un mesenterio que tiene gran cantidad de nódulos linfáticos y pues presenta partes, está el duodeno, el yeyuno y el ilion y presenta movimientos peristálticos. Sus partes... Ay, aquí está. Ay, no, aquí está. Sus partes son el duodeno, el yeyuno, que es la parte más larga del sistema del intestino delgado, y el ilion, que conecta con el ciego para ir hacia el intestino grueso. El duodeno tiene gran relación con el páncreas y con la vesícula biliar. El contenido de la vesícula biliar, o sea, la bilis, pasa a nivel del duodeno por la papila duodenal mayor o el conducto cístico, que es el que conecta con la vesícula biliar y con el hígado. Vemos que, bueno, el duodeno tiene gran cantidad de tonsilas duodenales o placas duodenales y lo que conecta al duodeno con el páncreas son los conductos pancreáticos que desemboca del páncreas al intestino. La papila duodenal mayor o el conducto cístico es el conducto del intestino al hígado y la bilis que se crea en la vesícula biliar se encuentra a nivel del duodeno. Y los caballos y los cerdos no presentan vesícula biliar. Para empezar, el intestino es un órgano tubular, lo que quiere decir que presenta una capa serosa, una capa muscular y una capa submucosa. Este se divide en intestino delgado y grueso. El intestino delgado se divide en duodeno, que lo hice de color carnita, de yeyuno, que lo hice de color azul, y finalmente del ilion, que conecta el intestino delgado con el grueso, que se divide en el ciego, colon y ampolla rectal. Bien, el
intestino conecta con el estómago a través del píloro. De aquí sale el duodeno descendente. Tenemos aquí a la flexura del duodeno que va hacia el duodeno ascendente. El duodeno conecta con la vesícula biliar gracias a la papila duodenal. Y esto quiere decir que la bilis que se produce está a nivel del duodeno. Seguido tenemos al yeyuno, que es la parte más larga del intestino delgado y que se encarga de la absorción de nutrientes. Y finalmente tenemos al ilion, que como ya lo dije, conecta el intestino delgado con el intestino grueso gracias al esfínter iliocecal. El intestino delgado está sujeto por el mesenterio, que tiene gran cantidad de nódulos linfáticos y arterias y venas. Continuamos con las partes del intestino grueso. La primera parte es el ciego, que en todas las especies, excepto en el cerdo, se presenta del lado derecho del plano mediano. Presenta una base, un cuerpo y un vértice. Seguimos con el colon, que tiene una porción ascendente. Una porción transversa y una porción descendente. Y finalizamos con el recto. Bien, vamos a hablar ahora del intestino del cerdo. ¿Cómo podemos saber qué es el intestino del cerdo? Bien, aquí hice un pequeño esquema donde, si se dan cuenta, aquí presenta un pequeño saco que se trata del divertículo gástrico, que solamente lo presentan los cerdos. Como ya lo dije, aquí está el duodeno descendente, la flexura caudal del duodeno, la parte ascendente, el yeyuno, que como ya dije, su mesenterio presenta gran cantidad de nódulos linfáticos, y el ilion. Seguimos con el ciego. Con esta línea negra, representa las tenias. Bueno, el ciego de los cerdos tiene tenias, y estas como brotecitos, se trata de saculaciones llamadas austras. Las tenias y las austras provocan que el ciego se haga más pequeño. Seguimos con el colon ascendente. Si se dan cuenta, el colon ascendente presenta de la parte de las asas centrípetas, presenta saculaciones como en el ciego, pero se van desvaneciendo en las asas centrífugas. Estas no presentan saculaciones. Esta es la parte ascendente del colon. Como ya dije, asas centrípetas, asas centrífugas. Y seguimos con el colon transverso y el colon descendente. En el caso de los cerdos, el ciego no se encuentra del lado derecho del plano mediano, sino del lado izquierdo. Y para los cerdos es muy funcional, entonces es como una cámara de fermentación para ellos. En el caso del perro, el intestino no es tan complejo, entonces tenemos el duodeno descendente, la flexura caudal del duodeno, el duodeno ascendente, el yeyuno está un poco más comprimido, y finalmente el ilion de la parte del intestino delgado. Del intestino grueso
como se podrá ver, el ciego no presenta austras o saculaciones ni el colon. Este es el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Y finalmente tenemos la ampolla rectal. El ciego se encuentra del lado derecho del plano mediano y no es tan funcional como el de los cerdos. Ahora, en el caballo tenemos un ciego con tenias y saculaciones. Es muchísimo más grande que el de carnívoros y en el caso de los cerdos. Y estas son las tenias. Bueno, aquí está de color negro. Y las saculaciones son como estos pequeños cortecitos. Y si se podrá ver, tenemos un colon muchísimo más grande. Aquí tenemos la porción dorsal, la porción ventral, perdón, del colon derecho. Tenemos la flexura esternal, la flexura diafragmática, la flexura pélvica, que en esta flexura se pueden tener cólicos. Y aquí tenemos el colon dorsal derecho, que conecta con el colon transverso, que a su vez conecta con la ampolla rectal. En los rumiantes se presenta un ciego sin tenias ni saculaciones, está del lado derecho del plano mediano y como en todas las especies presenta una base, un cuerpo y un vértice. El colon igual es ascendente, transverso y descendente, no presenta saculaciones y está dividido por el colon ascendente, por las asas proximales, la asa espiral, los pliegues centrípetos y los pliegues centrípetos y los pliegues centrífugos. Está la parte transversa del colon, la parte descendente y finalmente la ampolla rectal. El hígado es un órgano parenquimatoso e intratorácico que se encuentra a la derecha del plano mediano y es un órgano, al igual que el páncreas, es un órgano accesorio y está sujeto por los ligamentos coronarios, los ligamentos triangulares izquierdo y derecho y el ligamento falciforme. Aquí tenemos el ejemplo de un hígado de un caballo, el cual tiene 5 lóbulos. Aquí tenemos el lóbulo lateral izquierdo, el lóbulo medial izquierdo, el lóbulo cuadrado, el lóbulo derecho. Aquí tenemos al ligamento coronario. Tiene la impresión esofágica. Detrás de esto está el ligamento triangular izquierdo. Y aquí vemos las venas hepáticas. De este lado tenemos el hígado del caballo de la cara visceral. Aquí tenemos la impresión cólica, impresión gástrica. Aquí tenemos el ligamento triangular derecho, el proceso caudado, la impresión renal, la vena cava caudal. Y bueno, como vemos, los lóbulos que componen al hígado es el lóbulo lateral izquierdo, el lóbulo medial izquierdo, el lóbulo cuadrado, el lóbulo derecho, el lóbulo caudado o proceso caudado, donde está la impresión renal del riñón derecho, y el conducto coledoco, que es el que conecta al hígado con el intestino delgado. Aquí tenemos el hígado de un bovino en la cara parietal. Vemos que solamente se ven los ligamentos, la impresión esofágica, el ligamento falciforme y la vesícula. En su cara parietal vemos el duodeno y el páncreas. El páncreas es otro órgano accesorio del
sistema digestivo, la vesícula biliar, el lóbulo izquierdo, el proceso papilar, el proceso caudado o lóbulo caudado y el lóbulo derecho y la vena cava, el aumento menor y, bueno, vemos que los rumiantes tienen la presencia del lóbulo lateral izquierdo, lóbulo cuadrado, lóbulo derecho, proceso caudado o lóbulo caudado, y su vesícula biliar es pendulante y sobresale de los lóbulos del lóbulo cuadrado y del lóbulo derecho. En el caso de los cerdos, aquí está su hígado, el hígado del cerdo en la cara parietal. Tenemos el lóbulo derecho, lateral derecho, el lóbulo medial derecho, el lóbulo medial izquierdo y el lóbulo lateral izquierdo. Aquí está la impresión esofágica y la vena cava caudal. En la cara visceral se puede llegar a ver con más detalle el lóbulo lateral derecho, el lóbulo medial derecho y el lóbulo lateral izquierdo. Aquí está la impresión esofágica, la vena porta y la arteria gastrohepática. El hígado de los carnívoros tiene el lóbulo medial derecho, lóbulo lateral derecho, lóbulo caudado o proceso papilar del lóbulo caudado. Y pues como podemos ver en la imagen, esta es la cara parietal. Aquí está el lóbulo lateral izquierdo, lóbulo medial izquierdo, lóbulo cuadrado, donde está la vesícula, lóbulo medial derecho, lóbulo lateral derecho. En su parte visceral tenemos la vena porta, el lóbulo lateral derecho, la vesícula biliar, que pues aquí no se ve, el lóbulo medial derecho y el proceso papilar. Y tenemos el ligamento triangular izquierdo, la impresión esofágica, la arteria hepática, la vena caudal, que es esta, y la impresión renal del lóbulo caudado. Y pues bueno, eso es todo del sistema digestivo. Y en el siguiente video veremos el sistema urogenital. Esta siguiente parte del video es para explicar el sistema urogenital, el cual se compone de dos grupos de órganos, los órganos del aparato urinario y los órganos del aparato genital. Dentro de los órganos del aparato urinario tenemos dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Y estos se encargan de la eliminación de desechos por la filtración de sangre para eliminar metabolitos como proteínas, glucosa, creatinina y hemoglobina. Y los órganos del aparato genital se encargan de la formación, del desarrollo y eliminación de los productos que generan las glándulas reproductoras. Ahora pasemos a los primeros órganos del sistema urinario. Estos son los riñones, los cuales son órganos parenquimatosos que se encuentran a ambos lados del plano mediano. Tienen forma de frijol y se encuentran a nivel de las vértebras lumbares, de la primera a la cuarta vértebra lumbar. Son órganos retroperitoneales, es decir, que no están cubiertos por el peritoneo y están cubiertos por una grasa perirenal, la cual le ayuda a sujetarse a los riñones a nivel de las vértebras lumbares. Estos órganos tienen un ligamento llamado ligamento hepatorrenal que va del hígado al riñón y es un órgano, en el caso de los bovinos, es un órgano lobulado. En las demás especies es totalmente liso. Empecemos empecemos a ver las partes internas del riñón. Aquí vemos la corteza renal, la cápsula renal, la pelvis, donde se encuentran las cálices mayores y las cálices menores. Afuerita de las cálices están las pirámides. Dentro del ilio es donde entra la vena renal, la arteria renal y
el uréter que va hacia la vejiga. Aquí está la nefrona, que es la encargada de eliminar sustancias tóxicas. Tanto la nefrona como los glomérulos son la parte funcional de los riñones. Los glomérulos ayudan a filtrar la sangre por el asa de Henle hacia la pelvis renal. Y pues, como ya lo dije, la nefrona se encarga de eliminar sustancias tóxicas. Bueno, esos son los riñones de los bovinos, los cuales, como se puede ver, son lobulados y carecen de pelvis renal. En su interior, si se hace un corte transversal, no se presenta la pelvis renal. Y bueno, aquí tenemos los riñones del perro, como se puede ver. Estos están asimétricos, el riñón derecho está más craneal y el riñón izquierdo es más caudal. En el caso de los perros se pueden formar urolitos en la pelvis renal, los cuales son provocados por consumir sales minerales. Y bueno, aquí tenemos los riñones del cerdo. Podemos saber que son riñones del cerdo ya que son simétricos. No está el riñón derecho más arriba que el riñón izquierdo. En el caso del caballo, uno de los riñones, el riñón derecho tiene forma triangular o de corazón y pues el riñón izquierdo está normal. Los gatos, en la parte de la cápsula, tienen gran cantidad de arterias y venas. Las arterias y las venas en la cápsula solamente se presentan en los gatos. Aquí tenemos el riñón de un pequeño rumiante que, a diferencia de los bovinos, estos son lisos y son más redondos. Ahora los uréteres son los que salen del hilo renal. Comienzan desde la pelvis renal y terminan en la vejiga. Son órganos tubulares que llevan la orina de los riñones hacia la vejiga y esta orina se mueve en los uréteres por simple gravedad. Estos no tienen contracciones ni movimientos peristálticos. Llegan a la vejiga, llegan al dorsal de la vejiga, bueno, a la parte dorsal de la vejiga en forma de forma oblicua, lo que evita que haya reflujo de la vejiga hacia los riñones. Aquí en la imagen, pues se puede ver, aquí tenemos a los riñones, aquí está los uréteres, la vejiga y la uretra. Los uréteres tienen íntima relación con el útero y se encuentran muy cerca del conducto deferente en el caso de machos. Los uréteres llegan hacia la vejiga. Este es un órgano tubular, el cual presenta una capa serosa, una capa muscular y una capa mucosa. El músculo que conforma la capa muscular es el músculo detrusor. Esta vejiga se encuentra a nivel de la cavidad pelviana y cuando está llena puede llegar a la región umbilical. Cuando una vejiga está llena, se dice que la vejiga es plétora, que es una vejiga plétora, que es cuando esta está muy muy llena. Y bueno, los ligamentos que sujetan a la vejiga son los ligamentos medianos, los ligamentos laterales, uno derecho y uno izquierdo, y los ligamentos triangulares. Estos están en la parte lateral de la vejiga. Ok. Las partes de la vejiga, aquí está el vértice, este es el cuerpo y el cuello para llegar hasta la uretra. Dentro del cuerpo está el triángulo vesical, el trígono vesical, el cual es la unión de los dos uréteres.
de los dos uréteres y y del cuello de la vejiga. Del cuello de la vejiga. Tiene dos inervaciones, una inervación simpática que es por el hilio hipogástrico y una inervación parasimpática que es por el plexo pelviano. Tiene irrigación por las ilíacas internas. Siguiendo con la parte del aparato genital, como ya lo dije, se encarga de la formación, del desarrollo y eliminación del producto secretado por las glándulas reproductoras. El aparato genital se divide en una parte glandular, en una parte tubular y en una parte copulatriz. En el caso de las hembras, la parte glandular son los ovarios, la parte tubular son las tubas uterinas, el útero, el vestíbulo vaginal, la vagina y la vulva. Y su parte copulatriz es el clítoris. La parte glandular en el caso de los machos son los testículos, la parte tubular es el conducto deferente y el epidimo y la uretra, y la parte copulatriz de los machos es el glande. Vamos a iniciar con el aparato genital de las hembras y vamos a ver cada uno de los órganos que conforman el aparato genital. Iniciamos por los ovarios. Los ovarios es la parte gonadal de las hembras y tienen presencia de folículos, los cuales en algunas especies, en bovinos, gatos, perros y cerdos, se encuentra en la parte de la corteza, por eso es muy fácil palparlos o verlos. Los folículos sirven para saber en qué estadio se encuentra la hembra, si está receptiva o la edad y pues así. En el caso de las yeguas, los folículos se encuentran en la médula, entonces por esto es muy complicado verlos o palparlos. La yegua igual no presenta proyecciones foliculares. Y bueno, los ovarios se encuentran en la cavidad abdominal. En el caso de los carnívoros se encuentran entre la lumbar 4 y la lumbar 6. En el caso de los cerdos, en la lumbar 5 y 6. Y en el caso de las yeguas, en rumiantes se encuentra en la entrada de la pelvis. Esto es en la vértebra lumbar 6. Se encuentra envuelta por una bolsa ovárica, la cual forma el ligamento propio del ovario. Los ovarios se encuentran irrigados por la vena y la arteria ovárica y en algunas especies mide de 2 a 5 milímetros. Los ovarios se pueden encontrar alrededor, fuera, o en el caso de las yeguas se encuentran pues dentro y debido a esto tienen una fosa llamada fosa de ovulación. El aparato respiratorio comienza con la cavidad nasal, que se encuentra en íntima relación con la cavidad vocal, gracias a que en la cavidad nasal hay una hendidura que permite la relación entre estos. Tiene la presencia de una laringe que solamente tiene una porción, que es el glotis, la tráquea, que tiene anillos cerrados completamente, la siringe, que es el órgano de fonación, y en el caso de mamíferos se le conoce como carina. Y bueno, los pulmones, vamos a ver que estos no se expanden, no se extienden, y por esto las aves desarrollaron sacos aéreos que son prolongaciones de los pulmones en forma de bolsas, para que estos sacos permiten que las aves se vuelvan un poco más ligeras.
El útero es un órgano muscular hueco que se une con las tubas uterinas. Cranealmente y caudalmente se abre hacia la vagina. Este tiene diferentes porciones. Aquí en la pantalla se puede apreciar el útero y las porciones son los cuernos uterinos, que son los que se unen con las tubas uterinas y donde va a ocurrir la implantación del producto. Tenemos el cuerpo uterino y el cuello uterino. El útero, como es un órgano hueco, como es un órgano tubular, se va a encontrar cubierto por diferentes capas. La externa, que es la serosa, la muscular y la mucosa. La capa externa se trata del perimetrio y de aquí se va a originar el ligamento ancho o mesenterio. La capa muscular es el miometrio y se encarga de hacer los movimientos cuando la hembra va a parir. Y finalmente tenemos al endometrio, que se encarga de, bueno, se va a encargar de nutrir al producto por medio de venas y arterias uterinas. Después del cuello uterino tenemos a la vagina, que se representa con el número 12, que es el canal que se extiende desde el útero hasta el vestíbulo vaginal. Siguiendo el vestíbulo vaginal es la parte terminal del aparato genital, del tracto genital. Se continúa en sentido craneal a la vagina y caudalmente ya tenemos a la vulva, que es como la parte externa, la cual presenta una hendidura vulvar que tiene forma de hendidura bordeada con dos labios redondos. Ok, aquí tenemos al vestíbulo vaginal y la vulva, que como se puede ver está bordeada por dos labios y estos se encuentran dorsalmente en un ángulo agudo y forman la comisura dorsal y se unen ventralmente para formar la comisura ventral. Estos, cuando se encuentran separados, dejan al descubierto al clítoris, el cual es la parte sensitiva o la parte copulatriz del aparato genital de la hembra. Y bueno, aquí podemos ver ya cómo se une la vejiga hacia la uretra. Tenemos a la vagina, a la uretra, la vejiga, el vestíbulo vaginal y finalmente la vulva. Asimismo, dentro de los testículos se encuentran los túbulos seminíferos, los cuales van a ayudar a la formación de los espermatozoides. Continuamos con el aparato genital del macho, empezando por los testículos, los cuales son glandulares y histológicamente se observa que tienen un mediastino testicular. Estos no se encuentran sobre la parte escrotal, sino que durante la etapa fetal no se encuentran sobre la parte escrotal, sino que se encuentran sobre la cavidad abdominal. Dentro de un anillo inguinal, durante esta etapa se forma un canal inguinal por donde van a bajar los testículos hacia la parte escrotal. Dentro de este canal o a nivel de este canal se encuentra una grasa llamada gobernáculo, que son los que van a cubrir a los testículos. Cuando los testículos se encuentran dentro de la cavidad abdominal, se encuentran como células no diferenciadas. Y cuando bajan, se llevan con ellos, o bueno, jalan músculos como oblicuo externo, oblicuo interno, el músculo cremaster, que es el que va a ayudar más adelante a los testículos a descender o ascender dependiendo de la temperatura. Las venas y arterias que sostienen a los testículos van a bajar en forma de un plexo pampiniforme, el cual va a ayudar a la sangre a enfriarse antes de llegar a los testículos. Aquí vamos a ver las partes del testículo. Tenemos el borde craneal, el borde caudal y el cuerpo, el borde libre.
Después tenemos el epidimo, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola que se une al conducto deferente. Este conducto va a regresar con arterias y venas por el canal inguinal, de donde se va a formar el paquete testicular. Ahora, lo que cubre a los testículos o la piel que cubre a los testículos va a ser conocida como escroto. Se puede observar en la imagen los testículos. Aquí va el conducto deferente que entra por el anillo inguinal y se une a la uretra, donde se liberan los espermatozoides o se pueden liberar espermatozoides. Y es por esto que en ocasiones se puede encontrar espermatozoides en la orina. Cuando se realiza una vasectomía, se corta el conducto deferente o el paquete testicular, que es el conducto deferente, las venas, arterias y el músculo cremaster. El pene es el órgano masculino que permite la cópula. Este se origina en la región peniana y presenta dos tipos de músculos, el músculo bulboesponjoso y el músculo istiocavernoso. Este tipo de músculo presenta cavernas, las cuales permiten la erección cuando éstas se llenan de sangre. No existen diferentes tipos de penes, como son los fibroelásticos, los cuales no requieren tanto aporte de sangre, y los que tienen el músculo cavernoso, que sí requieren gran aporte de sangre, y los cuales presentan también un hueso peniano, el cual si se llega a romper puede llegar a perforar la uretra. Las especies que presentan el tipo de pene fibroelástico son los toros, los cuales, como ya lo dije, no requieren tanto aporte de sangre y presentan una flexura en el cuerpo. Aquí tenemos la raíz del pene, el cuerpo y el glande. Bueno, los toros en el cuerpo del pene presentan como una flexura conocida como sigmoide. Durante la cópula pueden llegar hasta la vagina, como ya lo habíamos visto, tienen un vestíbulo vaginal y después sigue la vagina. Las especies que presentan el tipo de músculo cavernoso son los perros, gatos y caballos. Los perros tienen un músculo retractor del pene que permite que ascienda y descienda el pene, y durante la cópula pueden llegar al vestíbulo vaginal. Los gatos, bueno, sí, tenemos la raíz, el cuerpo y el glande. Los gatos en el glande presentan este tipo de espículas que estimulan que desciendan los óvulos en las gatas, o sea, raspan el vestíbulo vaginal, que hace que se estimule el descenso de los óvulos, perdón. Dentro del aparato genital también podemos encontrar a las glándulas anexas, las cuales se encargan de aumentar el eyaculado. Y bueno, esas son la próstata, que la presentan tanto perros, gatos y humanos, la vulvouretral, que solamente la presentan los gatos, la ampular, que igual la presentan perros, gatos y humanos, y la seminal o vesicular. Tanto caballos como bovinos y pequeños rumiantes presentan todas las glándulas anexas: próstata, vulvouretral, ampular y seminal. Y bueno, pues eso es todo de aparato genital. En este video voy a hablar de glándula mamaria y de las generalidades de las aves. Iniciando con la glándula mamaria, que comienza siendo una glándula sudorípara que secreta sudor y se modifica para la producción de leche. Tanto en bovinos, ovinos y caprinos se le conoce como ubre. Aquí tenemos el ejemplo de una ubre. Y en el caso de carnívoros y cerdos se le conoce como glándula mamaria. En el caso de los bovinos es de mucha importancia debido a la producción de leche. Estas glándulas se encuentran de la región pectoral a la región púbica o inguinal.
organizándose en forma de lóbulos y con la presencia de pezones, los cuales la cantidad de estos va a depender de la especie. Por ejemplo, en pequeños rumiantes solamente tiene la presencia de un par de pezones. En el caso de bovinos tiene un par craneal, un par caudal, dos izquierdos y dos derechos. Y en el caso de las yeguas presentan solamente un par de pezones. En los bovinos que se usan para la producción de leche es muy importante cómo están estos pezones. Tienen que estar rectos debido a que la máquina pezonera que se usa para extraerles la leche es de una forma específica y si un pezón llega a estar chueco puede afectar en la producción de la leche. Las glándulas mamarias tienen la presencia de una hormona llamada hormona prolactina, la cual provoca que la leche descienda. Las glándulas son independientes gracias a la lámina, a la lámina del aparato suspensorio que que procede de la línea alba y se introduce a la ubre para sostenerla. Esta también es sostenida por la aponeurosis y los músculos. Dentro de las glándulas tenemos la presencia de alvéolos lactíferos, los cuales se encargan del intercambio de sangre por el filtrado para la producción de leche. Y dentro de las glándulas también tenemos el seno lactífero del pezón, que es donde se va a acumular la leche, y el seno del pezón, o papila del pezón, que se cierra para evitar el paso de bacterias. Esta se va a encontrar cubierta por capas, la cual va a ser la piel. También tenemos la presencia de tejido conectivo y tejido muscular liso, que tiene una gran cantidad de venas y arterias. La glándula mamaria está irrigada por la arteria epigástrica craneal, la epigástrica caudal y el pudendo epigástrico. Y en el caso de los bovinos, se divide en cuartos craneales y cuartos caudales. Bueno, las glándulas se dividen en cuartos craneales y cuartos craneales. Los cuartos caudales son los que van a tener mayor producción de leche debido a la irrigación de estas arterias. Ahora vamos a ver la anatomía de las aves domésticas y vamos a ver que estas tienen una piel fina, delgada y laxa, presentan poca inervación y en muchas especies o en la mayoría de las especies el color de la piel es blanco y en otras especies es de color como rojizo. Las aves presentan una glándula sebácea en la punta de la cola, conocida como glándula uropigia, y su función va a ser la de lubricar a las alas. La piel, como en otras especies, se divide en dermis, epidermis y tejido subcutáneo. También presentan un folículo plumoso donde se va a insertar el cálamo o cañón de las plumas. Hablando de las estructuras de las plumas, podemos observar en la pantalla que se divide en cálamo, que es el que se introduce en el folículo plumoso, seguido por un eje central, que es conocido como raquis, y de aquí van a salir las plumas o barbas. Estas barbas, cada una de ellas presenta microscópicamente pequeños pelitos o prolongaciones conocidos como bárbulas. Las plumas se dividen en tres tipos. Tenemos a las plumas de contorno, las cuales van a cubrir al ave casi en su totalidad. Las partes, bueno, estas sirven para evitar el frío. Las partes que no están cubiertas por estas plumas de contorno se llaman aptirilos, que son estas zonas blancas. Y las zonas que sí son cubiertas por estas plumas, que son estas zonas como grises, se les conoce como pterilos. Ahora sigamos con las
plumas remeras, que son las que se encuentran a nivel de los miembros torácicos en las alas. Y finalmente tenemos a las plumas timoneras, que son las que presentan las aves en la cola, en la parte de la cola. Aquí tenemos a la glándula uropigia. Y bueno, existen plumas que no cumplen con las características comunes de una pluma normal como las anteriores. Estas son conocidas como plumones y son las que se presentan en las aves cuando estas están en crecimiento y no tienen el raquis muy bien definido y pues como se puede ver las plumas como que no están en orden, en forma. La piel de las aves sufre modificaciones como son la cresta, las barbillas, el pico, los lóbulos auriculares, que son estas partes de aquí, la cresta nasal, las escamas, el espolón y la cera. En la parte de osteología de aves, veremos que en la parte del cráneo tienen una órbita muy grande. Esta está formada por los huesos cigomático, lagrimal y frontal. En la parte del hueso occipital veremos que solamente presentan un solo cóndilo, lo que permite a las aves mover su cabeza hasta 180 grados. Las vértebras están formadas por 14 a 17 vértebras cervicales, incluidas el atlas y el axis, de 5 a 7 vértebras torácicas que se encuentran fusionadas con las costillas. A esta fusión se le llama notarium. Las costillas se presentan primeramente las costillas asternales y después las costillas externales, que son las que se unen al esternón. En el caso de mamíferos se le conoce como esternón y en el caso de aves como quilla. Las vértebras lumbares se unen con el hueso sacro. A esta fusión se le llama sinsacro o rabadilla y es aquí donde se van a alojar los riñones. El miembro torácico tiene la presencia de una escápula, de un hueso coracoides y una clavícula. Estos tres van a formar lo que es el cinturón escapular. Las aves no presentan un diafragma, por lo que tanto la cavidad torácica como la abdominal van a estar en íntima relación. Los músculos que van a ser de mayor importancia en la producción son los pectorales, tanto los pectorales superficiales como profundos. Ahora, dentro del sistema nervioso vamos a ver que las aves presentan nervios isquiáticos, meninges, encéfalo, que se forma por el cerebro y cerebelo, que este va a tener unos hemisferios sin surcos. Las aves no tienen muy bien desarrollado la parte central y presentan una médula con un foramen magno que llega al pigastilo. El aparato respiratorio comienza con la cavidad nasal, que se encuentra en íntima relación con la cavidad vocal, gracias a que en la cavidad nasal hay una hendidura que permite la relación entre estos. Tiene la presencia de una laringe que solamente tiene una porción, que es el glotis, la tráquea, que tiene anillos cerrados completamente, la siringe, que es el órgano de fonación, y en el caso de mamíferos se le conoce como carina. Y bueno, los pulmones, vamos a ver que estos no se expanden, no se extienden, y por esto las aves desarrollaron sacos aéreos que son prolongaciones de los pulmones en forma de bolsas para que estos sacos permiten que las aves se vuelvan un poco más ligeras.
El sistema digestivo va a estar formado principalmente por el pico. Dentro de este vamos a tener una lengua rígida y en forma triangular. Después sigue la orofaringe, el esófago, que va a llegar hacia una dilatación conocida como buche. El alimento va a pasar al poroventrículo, que es donde se va a humedecer. Y bueno, el proventrículo es el estómago glandular de las aves. El alimento pasa hacia la molleja o ventrículo, que es donde se deshace el alimento. Tenemos la presencia de un páncreas que va a estar adosado al duodeno. Aquí está el duodeno, la asa duodenal. Tenemos al yeyuno, al ilion, que se va a unir con los ciegos. Y, y tenemos al colon, que se une con la cloaca. La cloaca va a tener dos orificios, un orificio que va a ir hacia el sistema digestivo y el otro que va a ir hacia el sistema urinario. El que va hacia el sistema digestivo se le conoce como coprodeo y el que va hacia el sistema urinario se conoce como urodeo. El aparato urogenital está formado por riñones, uréteres y el urodeo. Los riñones están organizados en lóbulo izquierdo y derecho y se encuentran en el sinsacro o rabadilla. En la pantalla podemos ver el aparato genital de la hembra del lado izquierdo, ya que del lado derecho este se encuentra atrofiado, no es funcional. Ahora, el aparato genital de la hembra está formado por los folículos en diferentes estadios, la tuba uterina, que está formado por el infundíbulo, el magno, el istmo. Tenemos aquí el útero, que es donde se va a llevar a cabo la formación del cascarón, la vagina y la cloaca, que se une también con el aparato digestivo. Una gallina puede poner un huevo cada 25 horas. El aparato genital del macho vamos a ver que pues tiene la presencia de testículos, del epidimo, de los riñones, de los uréteres, de los conductos deferentes. Sin embargo, los testículos no van a estar en la zona del escroto, sino van a estar en la cavidad abdominal. El conducto deferente va a llegar hacia la cloaca. Los machos no van a no van a realizar una cópula como tal, sino que va a haber un acercamiento de cloacas conocido como beso cloacal. Respecto al sistema linfático, vamos a ver que los nódulos linfáticos van a estar a nivel del cuello cloacal y de este va a desembocar una bolsa conocida como bolsa de Fabricio, que se va a encargar de producir los cuerpos linfáticos, y el timo va a estar igual a nivel del cuello y el vaso va a estar en forma redonda. Y pues bueno, eso es todo de aves y muchas gracias por su atención.